Hola querida familia, bienvenida, bienvenidos todos, qué alegría encontrarnos nuevamente aquí. Ya estamos en nuestro penúltimo encuentro de este ciclo formativo. En la tierra nace el cielo. Soy Erika Cedeño, colaboro con el secretariado del Padre Kentenich en Ecuador. Desde Guayaquil los saludo y bueno, me alegra muchísimo poder acompañar en este ciclo formativo. Recordarles que, bueno, esto es como para profundizar principalmente acerca de los 60 años de nuestro cuarto hito en la historia de Schoenstatt, en la victoriosidad divina, ¿no? Y vale la pena ir revisando todo este material formativo que hemos estado compartiendo a lo largo de estos meses y que ustedes puedan aprovecharlo con sus comunidades, con sus círculos, con sus grupos, de manera que eh, se aproveche y se profundice este material que con tanto cariño está compartiendo nuestra familia de Argentina para toda la familia de Schoenstatt Internacional. Muy bien, entonces entramos en el tema que nos convoca hoy. Y tenemos una invitada muy especial, a la cual tengo el gusto de conocer ya bastante tiempo atrás. No la conozco en persona todavía, pero ustedes saben, estos medios virtuales ayudan mucho a la conexión, a los vínculos también, y me siento fuertemente vinculada con ella. Nos va a tratar el tema de la liberación del padre fundador vivida desde Argentina, obvio, porque ella es argentina y es nuestra querida hermana María Julia Agüero. Para hablarles un poquito de nuestra querida hermana María Julia, les comparto que, bueno, es argentina, es hermana de María Schoenstatt, estudió profesorado de inglés en Buenos Aires, se ha desempeñado como docente en el Colegio Mater de Buenos Aires, que también vivió algunos años privilegiados en Schoenstatt, Alemania, desde el 2002 hasta el 2015, interesante, donde desde el Secretariado Internacional em, pudo acompañar a los peregrinos que visitaban los lugares donde nació, creció, estudió y vivió nuestro padre fundador. La hermana María Julia también es coautora del libro Perspectivas que se encuentran, así que sé que les va a interesar leerlo también. Actualmente ella está encargada del secretariado del Padre Kentenich en Argentina y desde su inauguración en el 2015 también está a cargo de la Casa del Padre en Nuevo Schoenstatt. Ella también colabora con la Pastoral del Santuario y desde inicios del 2024 es asesora del movimiento en Uruguay. Así que, bueno, creo que estamos sumamente preparadas para disfrutar este encuentro con nuestra querida hermana María Julia. Bienvenida, hermana. Ya puede prender su cámara para que la podamos saludar. Qué alegría Muchas encontrarnos aquí, gracias. hermana. Muchas gracias, Erika. Bienvenidos todos también. Estamos listos para comenzar entonces, para aprender muchísimo también de usted en este quinto encuentro, hermana. Estamos deseosos de escuchar esta historia, ¿no? De cómo lo vivió nuestra familia argentina. Sé que van a haber algunas revelaciones a través de este encuentro, así que, bueno, que el Espíritu Santo nos asista, hermana querida, para que podamos abrir no solo los oídos, sino también el corazón. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y bueno, como decías recién, nos conocemos de hace muchos años, pero virtualmente todavía. Vamos a ver si en octubre nos conocemos personalmente. Así que, bueno, y con respecto a este ciclo de charlas que estamos compartiendo, eh, En la tierra nace el cielo no es solo el título, sino que es también y es especialmente condensa el núcleo de lo que estamos eh, realizando en el camino hacia los 60 años de la historia de Schoenstatt, perdón, del cuarto hito de la historia de Schoenstatt, y en realidad por la alianza de amor desde todos nuestros santuarios, en la tierra nace el cielo, ¿no? Y las charlas anteriores nos han ayudado y nos han regalado profundidad en los textos, en los contextos, en el significado y los procesos eh, relacionados con el cuarto hito y de nuestra familia. Hoy queremos hacer un foco en un lapso de tiempo, en algunos instrumentos y lugares
que Dios en su infinita libertad y la Mater han elegido para llevar a cabo su plan de amor, con altos y bajos, con aventuras, riesgos, pero sobre todo con mucho amor y entrega, ¿no?, de parte de los instrumentos. Y es fascinante ver cómo cuando todo parece una madeja enredada, imagen que utilizaba el padre Alejandro Blanco en la charla anterior, sin embargo Dios y la Mater toman de un hilito y van llevando y desarrollando claridad hacia la victoria. Y hoy les propongo entonces centrarnos en los siguientes acontecimientos que voy a mencionar. Uno, la ordenación sacerdotal de un ex estudiante palotino que junto con los otros fue despedido de la comunidad con la seria advertencia de que ningún obispo del mundo lo iba a ordenar jamás, junto a otros 8 estudiantes que luego formaron la base como sacerdotes para la nueva comunidad de los padres de Schoenstatt. Y con ello, en palabras de nuestro padre y fundador, comienza la aurora de la victoria. Esto lo dijo al enterarse de que la ordenación de Günther Boll iba a ser posible. Después, la bendición de un santuario, el único en el mundo construido por un obispo mientras el fundador estaba en el exilio, es decir, en un momento y también en un lugar menos esperado, el jardín de la curia de la ciudad de La Plata, a la sombra de la catedral. Sí, es el santuario de la liberación que mañana, 15 de agosto, cumplirá 60 años de su bendición. Vamos a hacer una gran fiesta. Y también los invito a ver juntos una peregrinación especial como símbolo de, en este año santo de peregrinación, de tanta entrega de tantos hijos de Schoenstatt, para que se reconozca el carisma del padre Kentenich en la iglesia, para su liberación en esa época, y que esto sea como una victoria de la Mater desde su santuario. Entonces, por un lado, ahora voy a compartir la pantalla. Bien, estamos Se ve muy bien, sí. viendo que, gracias, que estos 3 acontecimientos que vamos a nombrar especialmente, y también algunos instrumentos, ¿no? Que fueron muchos los instrumentos, pero hemos elegido algunos que Dios en su soberana libertad, vuelvo a decir, y su inmenso amor, eh, ha elegido y muy especialmente y con mucha entrega, ¿no? Uno de ellos es el estudiante palotino en ese momento, Günther Boll, que luego va a ser padre de Schoenstatt. Nació en Alemania en enero de 1931 en Frankfurt y pertenece desde el principio, desde la fundación, por así decirlo, que fue a la nueva comunidad de los padres de Schoenstatt, que fue fundada el 18 de julio de 1965, ¿no? Allí él desarrolla o desempeña tareas directivas y también fue durante muchos años, si no me equivoco, 25, asistente espiritual del Instituto de las Familias de Schoenstatt, ¿no? Y es interesante porque él fallece un 16 de julio, que es la fecha del aniversario de la bendición del Instituto de Familias. Y también junto con otros sacerdotes que luego también fueron ordenados aquí, el padre Neuenhofer, el padre Heriberto King, el padre Speltham y el padre Bodo Erhard. Es como para mencionarlos. Luego también en este contexto nos vamos a referir a Monseñor Antonio José Plaza, obispo de la diócesis de La Plata, que en ese momento Nuevo Schoenstatt y el Santuario del Padre pertenecía a esa diócesis, hoy día es la diócesis de Quilmes. Pero entonces Monseñor Plaza participa del Concilio Vaticano II
él dice, y lo hace, cree profundamente en la misión de Schoenstatt, en el actuar de la Mater desde el santuario. Por eso es que quiere construir en el Jardín de la Curia un santuario para que renueve la Iglesia de La Plata, de la cual él era el obispo. Y es algo cuando él va conociendo Schoenstatt, la hermana Úrsula le pregunta si él cree en la inocencia, lo que por ahí a veces se le acusaba, y él dice, no solo en la inocencia, yo creo en su santidad, ¿no? Lo conoce también al padre personalmente, como vemos aquí en la foto, eso es en Roma. Mantiene un contacto epistolar, vamos a ver una de las cartas también que le escribe el padre Kentenich a él. Y durante el Concilio Vaticano II, en las sesiones y en las aulas del Concilio Vaticano II, se empeña por hacer conocer la gran obra de Schoenstatt y también para que el padre Kentenich sea rehabilitado. En el diario que escribe Monseñor Tenumberg durante el Concilio Vaticano II, en una de las fechas cuenta como algo muy para él asombroso que este Monseñor de la Plata, acompañado de su obispo auxiliar en ese momento, Monseñor Piroño, que hoy día es beato, eh, hablan abiertamente del santuario que quieren construir en su curia, ¿no? Así que, y el otro instrumento que vemos aquí estaba en el terreno de Nuevo Schoenstatt, es la hermana Úrsula Klein, que fue nombrada por nuestro padre en 1947 como la primera superiora de nuestra provincia de Nazaret. Y fue secretaria del padre durante sus viajes en Latinoamérica desde el 47 al 51. Y la vemos también como símbolo de tantas hermanas y tantos otros hijos de Schoenstatt que han ofrecido, entregado y sacrificado tanto, pero sobre todo han creído ciegamente y confiado en la misión y en la victoria de la Mater desde nuestro santuario. Por supuesto, remarco nuevamente que hemos tomado un lapso determinado de tiempo de la historia y también desde un lugar específico. Esto no es excluyente y al contrario, los invitamos para que cada uno desde su familia de Schoenstatt, desde su lugar, pueda hacer lo mismo con su propia historia, ¿no? Si comenzamos cronológicamente con los hechos, lo primero que sucede es en 1963 la ordenación de Günther Boll, ¿no? Pero gracias a Dios hemos podido, en 2002, él cuenta su testimonio y qué mejor que escucharlo a él directamente, contarlo, porque realmente vale la pena, si bien el video es antiguo, pero vamos a escucharlo a él. Son 5 minutos. Yo entré al noviciado de los padres paloquinos en el año 52. En la juventud masculina de Schoenstatt alemán, había conocido a los padres, yo quería ser uno de ellos, pero no sabía que me iba a esperar cuando entré al noviciado. No había idea, no tenía idea que el padre se había exiliado, que había muchos problemas, muchas discusiones. Entré más o menos inocente, pero de a poco ya me di cuenta que hubo problemas. Bueno, y con el transcurso de los años me encontré en el medio de los conflictos en torno a Schoenstatt y en especial en torno al padre. Con un pequeño grupo de mis cohermanos formamos un curso y después de mucha reflexión y de mucha meditación, vivimos junto al santuario original en Schoenstatt, a la conclusión que la raíz de todos los problemas era que muchos
en la comunidad de los palotinos, pero también en la iglesia, habían considerado al padre como un padre muy capaz, un padre que había hecho grandes cosas, pero que no le habían reconocido como un hombre de Dios. Sus posiciones que él tenía y defendía, para muchos eran, bueno, puntos de vista que se podían discutir, y nosotros llegamos a la conclusión que no son puntos de vista que se pueden discutir por ambos lados, por dos lados, sino que eran una inspiración del Espíritu Santo. Para nosotros era el Padre ungido por la Divina Providencia, guiado por el Espíritu Santo en la interpretación de los planos de Dios, y por eso nos queríamos consagrar a la Santísima Virgen, la MTA, en el santuario para la victoria del Padre. Victoria del Padre quería decir que Él fuera reconocido dentro de la comunidad de los palotinos y en la Iglesia como hombre de Dios. Por eso, en un entusiasmo juvenil, pero un entusiasmo muy real y basado en la fe, nos ofrecemos nuestra vida, nuestro sacerdocio para Él y para su victoria. Esto llegó a que un día los superiores de los palotinos nos han despedido, nos han echado de su comunidad una vez ordenado sacerdote. Humanamente hablando, estuvimos realmente en el aire. En esta época preconciliar, si un seminarista fue despedido de sus superiores, humanamente hablando, esta persona no tenía posibilidad de ser ordenado sacerdote un día. Nosotros realmente, en una fe muy profunda, muy viva y con una confianza casi ilimitada, creíamos que si lo que habíamos hecho, esta consagración por el Padre, fue inspirado por Dios, entonces la Santísima Virgen, la Divina Providencia, iban a encontrar un camino para nosotros. Fue en este contexto histórico que un día, en el 9, yo recibí una invitación del Padre, una pequeña carta escrita desde Milwaukee, que me invitaba a visitarle en las vacaciones de la universidad del año 59. Y así fue que yo, como representante de mi comunidad, le podría visitar por primera vez. Estas 4 semanas que pude vivir con él en su casa, el exilio en Milwaukee, fueron tan profundas que dejaron un sello en mí para toda mi vida. Bueno, aquí vemos, él va a seguir contando, así que vamos a seguir un poquito más, pero vemos algunas fotos de esta visita que él nos cuenta acá en el cementerio de Milwaukee. Esperar hasta el año 63, cuando en mayo de este año él me pidió que viajara a Argentina para hablar con Monseñor Plaza, pero en primer lugar para ofrecerle un pequeño grupo de seminaristas de nuestra comunidad que ya habían terminado los estudios de teología y que estaban dispuestos, a pedido del Padre, de trabajar en Argentina, trabajar en la Arquidiócesis de La Plata, con la perspectiva de que un día fueran liberados para trabajar por el movimiento en Argentina. 2 de estos 3 seminaristas de aquel entonces están aquí presentes hoy día entre nosotros. Es el padre Guillermo Speltan,
y el padre José Neuenhofer. El tercero, muy conocido aquí, era el padre Heriberto King. En junio de 63, entonces se dio la posibilidad de hablar con Monseñor. La hermana Úrsula, como traductora, me ayudó a presentarle el caso de los 3 seminaristas y dentro de poco el obispo estaba muy dispuesto a aceptarles. Pero el padre me había dicho, al final, cuando este asunto se ha resuelto, al final usted puede plantear su propio caso. Ya en vivo aquí me había dicho, si es que la Santísima Virgen lo tiene como plan de Dios, va a encontrar una solución para su problema de cómo llegar a ser sacerdote. Y me había dicho, así como la hermana Úrsula ya lo había mencionado, hay que pedir simplemente al obispo que le aceptara en su diócesis, le ordenara sacerdote, pero que le dejara libre para seguir trabajando en la formación de este grupo de seminaristas y jóvenes sacerdotes que un día, cuando la Iglesia, la autoridad de la Iglesia nos va a dar la luz verde, pueden fundar la nueva comunidad de los padres de Schoenstatt. Esto en el contexto de la situación, el padre en el exilio, Schoenstatt visto con ojos muy sospechosos, una atmósfera reconciliar en la Iglesia me parecía como un sueño, como una leyenda que nunca se podría hacer realidad. Entonces yo le contesté al padre, pero padre, ¿cómo podría ser? Sería lindo, pero va a ser imposible para un obispo hacer eso. Entonces me decía, bueno, si usted no cree, fue motivo de muchas meditaciones para mí después. Y ahí usaba la frase que muchas veces en su vida lo había usado, porque imposible va a ser posible. Porque imposible humanamente va a ser posible si es dentro de los planes de Dios. Bueno, con esta actitud que poco a poco me había conquistado, yo fui a Nuevo Schoenstatt y al final de esta conversa con el obispo, yo le dije, Monseñor, ahora tengo otro pedido, un caso que soy yo. Entonces le expliqué un poco de mi historia y de los problemas. Y al final de esta pequeña exposición, el obispo simplemente, sin preguntar nada, decía sí. Bueno, en este momento fue que, bueno, la línea, el camino de mi vida al sacerdocio se cruzaba con Nuevo Schoenstatt y con el santuario de Nuevo Schoenstatt. Y por eso les quería contar un poco esta vivencia mía. Ahora vamos a ver algunas. Es realmente increíble cómo Dios fue desatando tantos de manera que realmente parecía imposible, pero bueno, realmente se fue dando con la divina providencia. Acá vemos el santuario de Nuevo Schoenstatt y en esta pequeña procesión, antes, bueno, de ser ordenado sacerdote, vienen las órdenes menores, que antes eran la tonsura,
lectorado, etcétera. Entonces aquí va hacia ese lugar. Tenía en otros momentos cuenta que el Monseñor Plaza tenía que irse a las sesiones del concilio, tenía que volver a Roma. Y entonces la hermana le pide que lo ordene antes del 21 de octubre. Ahora vamos a ver un poquito también eso. Y esto es 1963, en el santuario de Nuevo Schoenstatt. A la izquierda también está el padre Scheffer y el padre, no, todavía no estudiante, Günther Boll, y a la derecha con Monseñor Plaza. Fue, así como la hermana Úrsula ya les había contado, que el día 20 de octubre de 2003, en el santuario, el obispo me ordenó sacerdote. El padre muchas veces usaba una frase diciendo que Dios es un Dios de mucha delicadeza. Yo, cuando me había dado cuenta de lo difícil que era que un día podría ser sacerdote por la situación y la historia, silenciosamente había pedido a la Santísima Virgen en el santuario, si es que un día pueda llegar a ser sacerdote, sería mi pedido que podría ser la ordenación en un santuario. Bueno, y un día cuando con el obispo fijamos las fechas, las distintas ordenanzas a la ordenación sacerdotal, llegamos al punto en que el obispo decía, bueno, y donde quiera que sea la ordenación sacerdotal. Yo me quedé mudo, no quería decir nada porque quería estar seguro que era dentro de los planes de la Divina Providencia. Entonces el obispo me preguntó, ¿estaría de acuerdo si haríamos la ordenación en el santuario? Bueno, la primera conversación cuando el obispo me había dado su sí, era en el mes de junio. Yo volví a Milwaukee y volví en el mes de agosto. Y cuando volví, ya desde el aeropuerto me dirigí al santuario de Milwaukee, el santuario del exilio y el padre me tomó de la mano y me invitó a hacer un paseo en el cementerio famoso y me preguntó cómo fue y quería saber todas las experiencias, las impresiones que tuve. Y yo me acuerdo todavía en la mitad del camino, desde la entrada al cementerio hasta el punto en que se crucen los caminos, él se quedó un momento y me decía, si esto se hace realidad, que usted va a ser ordenado sacerdote, a partir de este momento el rumbo de la historia de Schoenstatt va a cambiar. No sé si ustedes se pueden imaginar lo pequeño que uno se sentía frente a una perspectiva así. La historia de Schoenstatt y uno misteriosa, de una manera muy misteriosa, uno fue integrado en la realización histórica de los planes de Dios con Schoenstatt y de repente uno se sentía como muy indigno, muy pequeño, pero por los designios del Dios de la vida y de la providencia y de la historia, uno llegó a jugar un rol en esta historia de Schoenstatt. Y esta historia de Schoenstatt para mí está relacionada aquí con Nuevo Schoenstatt y con el santuario del Padre.
Ahora vamos a ver entonces algunas fotos de la ordenación. Es algo muy lindo. Esos están saliendo de la actual casa del padre y aquí están, vamos a verlos después, los padres de Günther Boll, del estudiante, ¿no? Acá vamos a ver en la procesión hacia el santuario, están, y después se va a ver mejor, el papá y la mamá. Él cuenta más de una hora y cuando entre tanto dice que, claro, él tenía ya 32 años y los papás, para él era muy difícil explicar por qué no lo ordenaban sacerdote, ¿no? No era algo fácil eh, de entender. Y entonces cuando la mamá había dicho, cuando él viajaba a ver al padre, etcétera, antes de ser sacerdote, la mamá le había dicho, claro, en esa época no era tan común, que ella nunca en la vida se subiría a un avión, ¿no? Y dice que, bueno, cuando tuvo la noticia el 20 de octubre, le escribe a sus papás y cuenta él que la primera que recibió la carta era, digamos, pues estaba en la casa, era la mamá, y que enseguida dijo que sí, que ahí sí ella se subía a un avión y iba a participar de la ordenación sacerdotal de su hijo. Eh, y aquí son unas fotos muy, muy lindas, no sé si se ve la foto bien, eh, que es dentro del santuario de Nuevo Schönstatt, la ordenación sacerdotal, la imposición de las manos, la unción de las manos, perdón, la cabeza y la unción de las manos. Y las hermanas habían tenido la dedicación, vieron que el padre dijo que ya sería un cambio en la historia y sería también, como había dicho, la aurora de la victoria. Entonces, aquí no sé si se llega a ver, después creo que en otro se ve mejor, el arreglo de las flores está escrito como una V de victoria. Al papá y la mamá con un ramo de flores, Monseñor Plaza, el padre Interpol, a la entrada del santuario, y al día siguiente tuvo la primera Santa Misa en el santuario. Ven, aquí sí se puede apreciar mejor la V de victoria. Y bueno, como ven, todas las hermanas trataban de estar presentes, no solamente han conquistado espiritualmente con capital de gracias, con las oraciones, sino también acompañando muy de cerca esta ordenación, pero otras también. Ahora vamos a ver que en septiembre del año 64, al año siguiente, fueron ordenados el padre Erhard y el padre Speltham. Esta foto me pareció también muy significativa porque si vemos están en la posición de postración antes de ser ordenados aquí, y como son dos y el santuario es tan pequeñito, tiene que ser uno tras del otro, ¿no es cierto? Y bueno, tal veces se ha vivido una ordenación sacerdotal en un santuario, ¿no? Y entran y salen la procesión de lo que es hoy la casa del padre, y aquí está el padre Speltham y el padre Bodo Erhard. Y la última foto que tengo de una ordenación, este es el altar de peregrinos de Nuevo Schönstatt. Aquí está Monseñor Plaza y los dos diáconos son Heriberto King, perdón, acá, y después padre Neuenhofer. También las hermanas estuvieron presentes, por supuesto. Y ahora, bueno, después vamos a ver si tienen algunas preguntas con respecto a esto, pero porque son como momentos muy fuertes en la historia personal, pero también en la historia de nuestra familia de Schönstatt, ¿no? Pensar cómo surgió en parte la nueva comunidad de los padres de Schönstatt, es la parte central y motora de toda la obra, ¿no? Y em, ahora pasaríamos un poco a ver lo que Monseñor Plaza, cuando participó estando del concilio, de las sesiones del concilio, en 1964 fueron los 50 años, el 18 de octubre, por supuesto, los 50 años de la obra de Schönstatt, ¿no? Y él, creo que tengo aquí contado, él le cuenta después sus vivencias a la familia de Schönstatt, de Nuevo Schönstatt,
perdón, de aquí, de La Plata, de Argentina, y a la izquierda vemos, él está el festejo es en el Colegio Mariano o Marienschule, allí en Fallendar, y él cuenta que cuando vino del concilio de Roma a Schönstatt para la celebración de los 50 años, em, lo recibieron en Frankfurt en el de claveles, ¿no? A veces se estila así, recibirlo con flores, y dice que justamente eran 5 claveles rojos, y que él llegó y lo primero que hizo fue regalárselos a la Mater en el santuario, y fue por primera vez al santuario original, ¿no? Entonces cuenta de una manera graciosa cómo al otro día fueron trayendo todos los demás, y dice, a ver, acá en un libro sobre la historia del Santuario de la Plata, dice, al día siguiente había un acto que todos contaban lo que le traían de regalo a la Mater. Uno contó que le ofrecía a la Virgen la vida de don Mario Iriarte, hermano de María, que había fallecido. Otro de otro que se había enfermado. Otro contó las cosas difíciles que había pasado y que le ofrecía. Y él dice, y después me hicieron hablar a mí. Por supuesto, yo hablaba en castellano, pero el padre Boll me traducía. Yo dije que no tenía ninguna desgracia para traído estos 5 claveles que por coincidencia, dice, era el número de los sacerdotes que yo había ordenado. Los sacerdotes schoenstattianos, de los cuales traía, estos claveles eran los 5 sacerdotes. Dice, ¿no? Pero dice, después ordené 4 más, ya eran 9. Y cuando el padre me vino a visitar en Roma, está hablando del padre Kentenich, me trajo un ramo de 9 claveles. Desde entonces, estos 9 sacerdotes los llamamos claveles, ¿no? Así que bueno, algo medio gracioso que cuenta Monseñor, pero también allí vemos, él está dando la bendición junto con el otro obispo, y el día siguiente, el 18 de octubre, es que Monseñor Volte lee el decreto de Roma, que Schoenstatt es a partir de ese día autónomo de los palotinos, es una obra autónoma. Así que a los 50 años el padre todavía estaba en el exilio, pero fue nombrado sí, la obra autónoma, y ahí estaba también presente Monseñor Plaza, y aquí es donde está contando en Solas de María en 1966 sobre estas vivencias con nuestro padre. Y bueno, y aquí llegamos a, al otro acontecimiento tan querido para nosotros, tan importante, que es la bendición del santuario, la construcción primero, del santuario de La Plata, que mañana cumple 60 años en el Jardín de la Curia. Y hay algo muy... a la derecha está Anton, el constructor que también construyó el santuario de Nuevo Schoenstatt de 1952, ¿no? Y en una carta que el padre, no, perdón, que Jesús, el diácono Jesús Pagán, escribe a el padre Alberto Neroni, perdón, de Federación, al padre Alberto Neroni, en 1975, unos pocos años después de la muerte del padre, cuenta él que había estado con el padre y le dice algo sobre el Santuario de la Plata que ahora vamos a ver juntos. Pero primero les voy a mostrar la primera palada del Santuario de Nuevo perdón, de La Plata, que fue el 11 de marzo de 1965, y en el Jardín de la Curia estaba presente Monseñor Plaza y el beato Monseñor Piroño. Estaba presente también Anton, el albañil, el padre Heriberto King y el padre Neuenhofer, y nuestras hermanas. La hermana Anselma, la hermana Úrsula, la hermana Etna, algunas de ustedes lo conocen seguramente. Y en ese año, no, pero en ese mismo año, sí, en febrero de ese año, el padre Kentenich le había mandado esta cartita a Monseñor Plaza, y acá está traducida. No sé si se ve. Bien.
Y dice, como signo de cálido interés con el cual espiritualmente observo la construcción del santuario de la MTA en La Plata, es decir, el padre estaba al tanto, él se podía comunicar con el obispo y de hecho acá le está mandando una carta. eh, Me permito, excelencia, enviar el símbolo del padre para el altar. Así que le envió de regalo esto. Para el padre era muy importante porque pensemos, parte de la jerarquía de la iglesia, sobre todo los obispos, algunos obispos en Alemania estaban, eh, no estaban abiertos para Schoenstatt, y que un obispo en el patio, el parque de su curia, en el jardín, construyera un santuario y comprendiera de a poco cada vez más Schoenstatt, era un paso muy importante, ¿no? Y sigue el padre, con eso nuevamente mi gratitud sincera por toda excelencia para la obra de Schoenstatt y por lo que está planeando hacer. Con los mejores deseos para su persona y su tarea, me despido, José Kentenich. Y bueno, está acá el santuario preparado como para la bendición. La catedral está más de este lado hacia la derecha, según como uno enfoque, la pueden ver más o menos. Y él comentaba lo que el diácono Jesús Pagán pudo hablar con el padre y que le escribe después al padre Meroni. Em, Él estaba hablando con el padre Kentenich y en un momento le cuenta, a ver si lo puedo hacer por escrito también para que lo puedan seguir. Estaban hablando sobre la relación entre los santuarios de América Latina. Él estaba muy consciente de la importancia del santuario de Bellavista del 31 de mayo. Entonces pregunta al padre qué relación tienen, ¿no? Y, y él le va a decir sobre la familia de Schoenstatt en Argentina. El Dios Trino, dice el padre Kentenich, está construyendo un gran trono a la Madre de Dios y el demonio quiere de todos modos echar abajo esto. Entonces le pregunté, dice Jesús Pagán, padre, ¿cuál es la razón de esto? Respondió, la importancia de Schoenstatt en la iglesia y en cada nación. Con rostro serio y mirada profunda, dijo, será siempre así, también la Mater saldrá victoriosa. Entonces él pregunta, y se aproveché y le pregunté, ¿qué relación veía entre los santuarios de América Latina y el de Bellavista, cuna de la misión? Y me dijo, todos juntos forman una totalidad orgánica y en cada uno de ellos se mostrará un rasgo de la misión. Entonces, padre, ¿y el santuario junto a la catedral? Me dijo, como todos los de Argentina, tiene que ser una irradiación de la Victoria Patris. El padre es un elemento esencial, sigue nuestro padre, en la formación del destino de Occidente. Y termina diciendo, imagínese usted la importancia de un santuario que ha sido construido para que el Padre Celestial rehabilite al fundador. Y aquí tocamos nuevamente con este tema, el tema del padre Alejandro Blanco, que nos explicó con mucha claridad y extensamente por qué el padre fue rehabilitado y no que fue como si fuera perdonado, sino rehabilitado. Aquí tenemos fotos de la bendición del Santuario de la Plata, acompañaron también la juventud femenina que está, y por supuesto otras ramas. Aquí lo vemos, a ver, 15 de agosto del 65, la bendición desde la parte de adentro. Y luego fue un festejo al que participaron también el beato Monseñor Piroño, Anton, aquí está, el albañil, algunos niños, aquí también nuevamente el Monseñor Piroño. Ah, perdón, y la anterior aquí participaron también la familia de Schoenstatt de Alemania bastante activamente, envió también parte del retablo. Aquí está la superiora general nuestra que participó. Estaban todos esperando que llegara el padre también
porque Monseñor Plaza, por supuesto, lo había invitado y él le agradeció en otra carta. Pero bueno, él dijo, a Pagán cuenta esto también, dice, sí, voy a estar presente, porque cuando los hijos se reúnen, el padre está presente. Si no está entre ellos, está seguro espiritualmente. Y aquí están también algunos de los sacerdotes, el padre Speltern, el padre King, en los festejos. Y pasamos al tercer acontecimiento que quería mencionar, que es esta caminata, esta peregrinación hacia el Santuario de la Plata, al Santuario de la Liberación, como lo llama también el padre, y que lo hacen las hermanas, pero la hermana Úrsula misma puede contarlo mucho mejor. Vamos a pie a La Plata, que es para nosotras Roma, y así llegamos a la catedral, donde pedimos que por favor el Papa, los cardenales, harían la libertad del Padre, la vuelta del Padre. Volvemos de noche y a las 4 había llegado un telegrama. Abre el telegrama. Padre, libre de todos los decretos. Bien, es cortito, aquí como ella cuenta, vamos a ver, cuando regresan a la noche, habían llevado cadenas, ¿no? Porque querían representar que el padre realmente caiga en las cadenas que lo ataban todavía a su exilio, y la luz del Santísimo. ¿Sí? Entonces, ella dice en un momento que bueno, el propósito era, y así fue, llevar de ida y de vuelta la luz prendida del Santísimo. Pensemos, ¿no? Que eran unos cuantos kilómetros, y cuando llega de regreso, acá vemos, les entregado en el portón, pero estaba oscuro y no había luz eléctrica ahí en la entrada, un telegrama, que acá lo ven, creo, si no me equivoco, se ve bien, donde dice el Padre libre de todos los decretos. En realidad, y está marcado que llega el 31 de octubre a las 16 horas, cuando ellas estaban entrando a la catedral, que como escuchamos ella dice que es para nosotros Roma, es decir, era el centro de la diócesis, el centro, digamos, sí, entonces simbólicamente lo veían como Roma, y realmente, si vemos, en realidad el padre había sido liberado antes, pero llega recién el 31. Tenemos que pensar que no era la inmediatez que tenemos hoy en día con los WhatsApp y todo esto, ¿no? Entonces, el telegrama le llega unos días, y bueno, con la noticia, padre libre, Vater frei, del Santo Oficio, en realidad dice IHO, pero con eso caen todos los decretos, ¿no es cierto? Así que imagínense la alegría y la emoción de las hermanas, que la hermana Úrsula cuenta, cuando llega al santuario, recién ahí puede abrir el telegrama y leerlo. Así que habían ido con esa intención, y cuando regresan, la confirmación de Dios de que todo lo que los hijos han entregado por la obra de Schoenstatt, el capital de gracias, los esfuerzos, todo ha sido tenido en cuenta por Dios, ¿no es cierto? Bueno, aquí pasamos ya, la hermana Úrsula, como vemos acá está con el padre, viaja después con muchas otras personas que viajan desde Schoenstatt mismo, todos los superiores, los dirigentes de la obra, hay muchos obispos. Nuevamente también va para allá a visitarlo al padre, y aquí vemos también cuando llega Monseñor Plaza y está la hermana Úrsula, que hacía de traductora. Acá está otro sacerdote que hace un padre de Chile, que le hace de traductor, perdón. Y
esta es la celebración, y lo quise poner aquí en este marco, todavía la celebración de los 60 años de nuestro padre. Acá está Monseñor Plaza dirigiendo la palabra también. Y acá, como vemos, y como nos contaba también el padre Alejandro en la charla anterior, esto era en Roma y estaba lleno de obispos, de gente de iglesia. Está Monseñor Höfner, que el Monseñor Bolte, Monseñor Tenumberg, acá está despidiéndose Monseñor Plaza, em, y el padre Günther Pohl, vemos también, festejando. Si esto no hubiera sido una rehabilitación, esto se hubiera conocido enseguida, esto no hubiera sido posible. ¿Sí? Después de esto hay algo muy importante, solamente lo voy a mencionar acá, pero después se va a hablar más, que fue la colocación de la piedra fundamental para el santuario en Roma, ¿no? Y es en Belmonte, el 8 de diciembre de 1965, y el padre quiso que coincidiera con el cierre oficial del Concilio Vaticano II. Y llegamos hasta el 22 de diciembre. Acá me gustaría decir algo que se me pasó en lo anterior, cuando le llega el telegrama a las hermanas aquí. El 22 de octubre es cuando el Papa ratifica esto, pero el 20 de octubre es cuando habían decidido pasar al Santo Oficio, el 20 de octubre de 1965. eh, y 2 años antes, el 20 de octubre, había sido la ordenación de Günther Boll, cuando el padre había comentado ahora con de la victoria, ¿no? Y acá vemos entonces, el 22 de diciembre del 65, que Pablo VI le está leyendo oficialmente algo, porque no había celulares en esa época, era una foto oficial. El padre tiene aquí en su mano el cáliz, la, eh, la valijita con el cáliz, y lo está escuchando muy atenta y humildemente. Y luego es el padre que, aquí con su misma puño y letra está escrito Roma, 22 de diciembre del 65 a las 12, le regala este cáliz eh, al Papa Pablo VI, y le dice, en el libro de Kentenich Rieder tenemos contado por nuestro padre mismo, los sacerdotes, cómo fue este momento. Y lo que llamamos cáliz de la promesa, el padre, al entregárselo, también le promete que junto con toda la familia de Schoenstatt se va a empeñar para que se lleve a cabo de las nuevas playas, esta iglesia que el Concilio Vaticano II nos quiso, bueno, Dios a través del Concilio Vaticano II quiso dar como renovada. Erika, aquí le doy la palabra a usted, Gracias, porque hermana. falta No, poquito. quédese ahí, sí, ya falta poquito. Bueno, antes de continuar con este encuentro y esta charla, hermana, yo siempre me quedo así como Dios. O sea, parece que hayan pasado solamente minutos y no, ya tenemos una hora aquí conectados, pero es impresionante. Cuando el Padre le dijo a Jesús Pagán que somos todos una totalidad orgánica, se siente, porque cuando va contando la historia, siento que es parte de mi historia. Así es como se siente en realidad. No soy argentina, pero tengo mi familia de Schoenstatt en Argentina, entonces es mi historia también. Y bueno, aprovecho también para dar la bienvenida. Tenemos a nuestra familia conectada desde México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Paraguay, obviamente, Argentina. Muchos argentinos y sobre todo de La Plata, muy felices por este aniversario, 60 años, que bueno, impresionante, ¿no? La historia, cómo se escribe y estos regalos del cielo. Pero al ver esta foto, que es el cáliz de la promesa, de las promesas de Schoenstatt, yo me pregunto, y me pregunto junto con ustedes que están ahorita con nosotros en vivo, ¿qué te dice esta foto del cáliz, no? Nuestro padre hace un regalo al Papa Pablo VI y le dice que nuestra familia, es decir, en 1965, nosotros hoy en el 2025, tantos años después, 60 años después, y las generaciones que vendrán, la familia que vendrá de Schoenstatt, se compromete con la iglesia, y especialmente con esta iglesia de las nuevas playas.
¿Qué te dice hoy? No es una foto de la historia, sigue siendo una foto que nos trae a la actualidad, eh, que nos hace parte de esta promesa. ¿M? Y que nos invita a hacernos cargo también de nuestra misión como familia, con el carisma de Schoenstatt, con el carisma muy especialísimo, como le decía el padre Gunther Boll, que le fue regalado a nuestro padre fundador por inspiración divina. Entonces queremos que vayan al Padlet un ratito y está el enlace ahí que lo va a pasar la hermana María Victoria también, y respondan en unas palabritas muy brevemente. ¿Qué te dice hoy la foto de nuestro padre fundador regalando el cáliz de las promesas de Schoenstatt o nuestra iglesia al Papa? ¿Mm? Hace poco nos llegó porque nada es casualidad, hermana. Hace poco nos llegó una foto, unos videos de nuestra familia de la Juventud Masculina Argentina regalándole al Papa León la imagen de la Virgen Peregrina, ¿no? Entonces fue un encuentro tal vez no casual, pero muy espontáneo. Y el Papa cuando la ve, o sea, se salta de alegría y dice, ahí están, o sea, ahí está Schoenstatt, porque nos conoce bien como movimiento. Em, y seguimos así, ¿no? Unidos a nuestra iglesia, queriéndola servir, amándola como es, con sus luces y con sus sombras, pero también unidos a nuestro Padre Fundador, ¿no? El que dice que está con nosotros donde están los hijos, si no está ahora más que nunca de manera espiritual, que lo anhelaba tanto. Él decía que cuando ya no estuviera, pues iba a poder tener más oportunidad de estar con nosotros, ¿verdad? Porque ya iba a estar en espíritu y es así, y es la realidad, o sea, está presente ahorita en nuestras redes. Pero bueno, los invitamos a tener este pedacito de tiempo en reflexión y que te preguntes, ¿no? ¿Cómo te interpela esta foto? Lo puedes escribir también en el YouTube, si te sientes más cómodo de compartirlo, pero ¿qué te dice esta foto del cáliz de las promesas? Hermana querida, ¿y dónde está este cáliz de las promesas? Bueno, en este momento normalmente está en la casa del Padre, en la cuarta sala, ¿m? Que se llama en este signo vencerás. Eh, y, pero desde que comenzamos con este proyecto, está peregrinando, está visitando los distintos santuarios y por supuesto hoy está en el Santuario de la Plata, pues mañana vamos a celebrar la misa con el arzobispo y bueno, allí va a renovar las promesas que le hacemos a la iglesia también de seguir colaborando eh, para que se haga realidad la iglesia postconciliar y el cáliz está entonces, va a ser utilizado para la consagración y eh, para la Santa Misa mañana en La Plata. Así que, y ya estuvo, después, en este mes es un mes con muchos acontecimientos fuertes, después va a viajar eh, para el norte de Argentina porque va a estar en Resistencia Chaco, donde se va a inaugurar el santuario, eh, el primer santuario de Chaco. Qué Así va a maravilla. estar presente. Entonces, en nombre de toda nuestra familia de Schoenstatt Internacional, hermana, yo demando fotos de esta celebración el día de mañana, porque queremos celebrar junto a nuestra familia argentina con el cáliz de las promesas de Schoenstatt a la iglesia en el único santuario solicitado por un obispo en el tiempo del exilio junto en la curia, ¿verdad? O sea, construido en la curia. Qué gran regalo y nosotros podamos también ver un poco en fotos cómo se va tejiendo esta celebración el día de mañana. No, lo que sí, Erika, a lo mejor no sé si los preguntaron, pero ¿por qué tenemos nosotros ese cáliz? Eso es una muy buena pregunta, hermana. ¿Por qué está en Argentina el Cáliz de las Promesas? Pero gracias por Exacto, iluminarme. Me parece que es muy oportuno. ¿Por qué no está en Ecuador, por ejemplo? Ah, o por en Chile. ejemplo. Así es, o en Alemania. Yo me acuerdo porque acá en la casa del padre, cuando la visitan, muchas veces me preguntan, ¿pero por qué está acá? Así que entonces por eso preparé esto, que es Yo le voy a decir em, algo, es porque está muy ah, cerca de nuestra familia de Latinoamérica, que es un gran espíritu de la familia de Schoenstatt Internacional. Entonces, para que vayamos a verlo, hermana, de pronto. así es, los Mm. espero a todos en la casa del padre. Bueno, aquí vemos
firmado por Monseñor Quarrachino, perdón, sí, Monseñor Quarrachino, un pequeño documento en el que cuenta lo siguiente. Dice, este cáliz, entregado por el padre José Kentenich a su santidad Pablo VI, me fue regalado por el mismo sumo pontífice con ocasión de mis bodas de plata sacerdotales, 1970. A mi vez lo cedo de la Argentina, de la provincia de Nazaret, para ser conservado en la sala de reliquias que había en ese momento de su padre y fundador José Kentenich. Firmado Antonio Quarrachino, obispo de Avellaneda en ese momento, después fue obispo de La Plata y después fue el cardenal primado de Argentina antes de cardenal Bergoglio, ¿sí? Y él fue quien nos entregó este cáliz. Así quedamos claras queda claridad en esto de por qué está aquí. Fue un Queda regalo de la Divina clarísimo. Providencia. Así es, pero yo quiero ir un poquito más allá y aprovechando este pedacito de historia aquí contado en el preciso momento. ¿Será porque en parte de nuestra historia divina teníamos que hoy, 60 años después de este hito de la victoriosidad divina, en la victoria divina, em, recordar que este cáliz eh, es el símbolo de la rehabilitación de nuestro padre fundador? Recordar que nuestra familia, no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares, ofreció tanto, como usted lo dijo, no es solo de Argentina, sino en otros países, ofreció tanto por la liberación de nuestro padre. Pero qué lindo estos tres puntos a lo largo de esta charla, ¿no? La ordenación del padre Gunther, cuando parecía imposible, pero para la mater es cuando ella logra que lo imposible sea posible. Em, y las hermanas también, impresionante esta peregrinación y cuando reciben el telegrama y además el cáliz llega a Argentina después de mucho tiempo. Creo que es un gran regalo y es porque esta historia tenía que ser contada por ustedes, completita, ¿no? Así como lo hemos visto, el padre, los seminaristas ordenados después, en Argentina, en pleno exilio, cuando eran seguidores de nuestro padre fundador. O sea, me pareció maravilloso encontrar en la historia que ellos como estudiantes deciden consagrar su sacerdocio sin saber si iban a poder ser ordenados o no por la liberación del Padre. Y eso me interpela y me dice hoy, ¿qué hago yo entonces por la liberación del carisma del Padre, hermana? Pero ya vamos a tocar más adelante eso. Cerremos este encuentro con lo que usted nos tiene preparado. Bueno, un bonus track. Lo que quería, bueno, acá estamos viendo como el padre regresa en el avión. El 24 de diciembre a las 10 de la mañana le llega la noticia que en 1965 que Spi puede ir a Schoenstatt, así que es un milagro de la Nochebuena. Y aquí estamos a la izquierda, vemos la foto del padre cuando llega a la tarde de ese día, del 24 de diciembre, se arrodilla. Imagínense, eh, imaginémonos lo que es haber para el padre entrado al santuario original después de tantos años, de tanto sufrimiento, ¿no? Y a la derecha tenemos era a medianoche el 24 de diciembre, ¿no? Así que eso sí, pero aquí era lo que quería contarles. ¿Qué pasó? El 24 de agosto del año 1968, eh, una piedra, digamos, alguien tira una piedra y rompe el vitral del santuario de La Plata, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, las hermanas lo ven al otro día y tratan hablan con Monseñor Plaza y bueno, quieren ver de hacer un nuevo vitral y lo mandan a pedir a Buenos Aires. Entre tanto, en septiembre, todavía no habían hecho el vitral, y en septiembre fallece el padre Kentenich. Y ahí fue cuando Monseñor Plaza dice, entonces vamos a poner en el vitral una imagen del padre Kentenich. Así que esa es la primera imagen que tenemos del padre, que está colocado por iniciativa también de Monseñor Plaza en el Santuario de La Plata y normalmente se ha replicado en todos los santuarios
de Argentina y de algunos otros países también. Pero a mí me parece un símbolo muy, muy fuerte que también nos habla en este sentido que una piedra que rompe algo, Dios puede utilizarla para que pase la luz del Padre. Es decir, algo que uno dice, bueno, me metieron una piedra es algo doloroso, es algo que destruye, es algo, bueno, el Padre también decía en el año 39, las piedras que estaban destinadas a aplastarnos las utilizamos como peldaños para subir más alto. Y en este caso las utilizamos para que pase la luz del Padre, ¿no? La misión del Padre, el carisma del Padre. Es impresionante, hermana querida, ver esta foto y en lo especial a mí me daría muchas ganas de también poderlas ver en nuestros santuarios. Es una imagen que inspira. Ojalá y tenga pronto el gusto de poderla ver en vivo y en directo, como sé que también va a ser el anhelo de muchos integrantes de nuestra familia internacional. Tenemos ya más motivos para ir a Argentina, un país hermoso, un país donde nuestra familia es muy comprometida con nuestro padre fundador y ahora entiendo por qué. ¿M? Y qué bonito además poder encontrarnos con la imagen de nuestro padre fundador cuando entramos al santuario. Eso es muy especial, de verdad. O sea, no me imagino lo que significa estar ahí en vivo, pero al verlo me parece muy especial. Entonces, hermana querida, estamos ya casi al cierre de este encuentro. Ha sido un encuentro maravilloso en realidad. Em, yo me pregunto, hermana, con esto que estamos cerrando y que justo lo menciona de manera tan oportuna, ¿no? Que una piedra rompe el vitral justamente el Santuario de la Plata, el santuario en el espacio de la Curia de la Plata, ¿verdad? Y es Monseñor quien dice que pongan ahí para arreglar el vitral la imagen del Padre Kentenich. ¿Qué nos podría estar diciendo eso hoy, hermana? O sea, a nosotros acá que creemos que hacemos bastante con conocer la historia, pero no queremos conocer la historia para que se quede en un bonito cuento, ¿no? Sino, ¿cómo hacemos esto realidad hoy? ¿Cómo le damos vida y sentido no solo a la vivencia de nuestra familia argentina en el tiempo del exilio, a todo lo que hemos venido aprendiendo, compartiendo a lo largo de este ciclo formativo? Y bueno, una pregunta que nos podríamos hacer es tal vez ¿dónde necesitamos hacer pasar la luz del Padre de su carisma más profundo o en nuestros grupos, en nuestras ramas, en nuestra familia de cada país, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso qué querría decir eso para nosotros, ¿no? O utilizar las dificultades y desafíos justamente para eso, para conocer más y mejor el carisma del Padre y también hacerlo transparente en nosotros, en nuestros grupos, que en cada uno sería diferente, me imagino, un rayo diferente. Es verdad, hermana querida, si me permite, y dejamos de compartir ya la presentación. Me llena de muchísima emoción cómo se vivió la liberación de nuestro padre fundador, pero también me llena de compromiso, hermana. ¿M? Me siento muy pequeñita al lado de los sacerdotes que ofrecen su consagración, al lado de las hermanas que hacen su peregrinación con las cadenas, al lado del monseñor que se la juega toda seguramente cada vez que iba a Roma, ¿verdad? Defendiendo a nuestro padre fundador. Me siento muy pequeñita al lado de tanta familia en el mundo entero que se la jugó por la liberación de nuestro padre fundador. Y me pregunto, ¿qué hago hoy yo para que este carisma eh, se esparza por el mundo, encienda el mundo, encienda nuestra iglesia, comenzando por nuestros corazones schoenstattianos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí nos llevamos tarea, mucho por hacer, mucho por reflexionar. Em, ¿Qué opina usted, hermana, con respecto a esto que le comparto? Que, bueno, es como una experiencia muy, muy fuerte, también está muy representada en el padre Paul, cuando él dijo, ¿no? Cuando el padre le dijo, a partir de este momento va a cambiar la historia de Schoenstatt, él se sintió también así como muy pequeño, ¿no? Cuando uno es instrumento tiene
esa experiencia, por un lado, de un gran amor de Dios que es libre para escoger a quien Él quiere, porque el grande es Él, y por otro lado, de la pequeñez de uno, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado es ese alegre desafío que nos va despertando cada día, es de realmente poder profundizar y entregarnos en lo cotidiano, pero también la alianza de amor por el carisma de nuestro Padre, ¿no? Eso, en una alianza de amor concreta, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿cómo hago vida esta alianza de amor pensada y concebida y anhelada por nuestro Padre Fundador? No solo a mi manera, ¿no? No solo en mi trabajo, no solo en mi día a día como madre, como esposa, como profesional, sino cómo la viviría, cómo la vivió nuestro Padre Fundador. Y ahí es cuando le pido que interceda, que me ilumine, que camine conmigo, y que me abra los espacios, los encuentros donde yo tengo que llegar para que se note que soy Tatiana, que se note que tengo una alianza de amor con la Mater y que esta alianza de amor es viva, es actual y la necesita nuestra iglesia, ¿no? Esa alianza de amor que nos llena de energía también. Hermana querida, em, bueno, desearles que tengan una celebración hermosa mañana en el Santuario de la Liberación. Esperamos ver fotos para poderlas compartir en la comunidad. También estoy segura de que muchos van a querer ver la foto, sobre todo de la celebración, de la consagración con el cáliz. Estamos unidos como una sola familia internacional en esta celebración y también asumir el compromiso, ¿no? Hoy día hemos estado conectados cerca de 90 a 100 integrantes, miembros de la familia, pero a lo largo de este encuentro, nuestro compromiso real es aprovechar todo este material que se ha estado compartiendo, profundizarlo para vivirlo y compartirlo. ¿M? Entonces, que se nos encienda la creatividad, la imaginación, para que este material, este esfuerzo que estamos haciendo de formación, se vuelva tangible para compartirlo con estos miembros, con nuestros miembros de la familia que no profundizan tanto, que no les gusta tanto, no, una hora es demasiado, pero bueno, nosotros sabemos que con pequeñas cápsulas, gestos, palabras, podemos también diseminar ese carisma de nuestro Padre Fundador y encender los corazones de nuestra familia, que a veces también necesita esa motivación, ¿verdad? Y que estamos nosotros aquí llamados en este ciclo formativo. Un Bien, abrazo grande, bueno, muchísimas muchas gracias por gracias. este encuentro, gracias querida familia por habernos acompañado. Vamos a seguir compartiendo material, como dice la hermana, ya se comprometió con los videos completos de los testimonios para que podamos también seguirlos revisando, emocionarnos, motivarnos y que nos llame a la acción, ¿verdad? Un gran abrazo, Muchas feliz gracias. noche para todos. En la tierra nace el cielo. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno, vivo evangelio del pueblo que hoy te viene cantando.